siempre preocupándose por cada centavo como si fuera lo único que importa en el mundo. Es tan patética la forma en que siempre habla de dinero. La voz de Tatiana López resonó por todo el salón de bodas, cortando las conversaciones y haciendo que todos los invitados voltearan a verme. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto antes, y su sonrisa perfecta se extendía mientras continuaba su espectáculo. De verdad, Carmen, deberías relajarte un poco. No todo en la vida es sobre cuánto cuesta esto o aquello. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Podía sentir las miradas de los 200 invitados clavándose en mí, sus susurros llenando el aire perfumado del salón. Las señoras elegantes con sus vestidos de seda intercambiaban miradas de complicidad. Los hombres en sus trajes oscuros movían la cabeza con esa expresión de superioridad que tanto conocía. Mi hijo Ernesto estaba a su lado, sonriendo incómodo pero sin decir una sola palabra para defenderme. Ni una. Sus ojos evitaron los míos mientras Tatiana continuaba con su humillación pública. Imagínense, el otro día me preguntó 3 veces cuánto había costado mi vestido de novia. 3 veces. Como si mi boda fuera una transacción comercial. Las carcajadas de algunos invitados se alzaron en el aire. La tía Alicia, sentada en la mesa de honor, cubría su boca con la mano para disimular su risa. Don Fabiano, el padrino de Ernesto, negaba con la cabeza como si estuviera presenciando algo verdaderamente lamentable. Tatiana alzó su copa de champán, como si estuviera haciendo un brindis. Por suerte, Ernesto y yo somos lo suficientemente independientes para no depender de nadie más. Pagamos todo nosotros solos, como adultos responsables. Más risas. Más miradas. Más humillación. Ahí estaba yo, la madre del novio, convertida en el centro de burlas en el día que debería haber sido de celebración. Tatiana había elegido el momento perfecto, cuando todos estaban presentes, cuando todas las familias importantes de la ciudad estaban reunidas, cuando las cámaras grababan cada momento para la posteridad, cuando el fotógrafo profesional capturaba mi rostro de humillación para que quedara grabado para siempre en el álbum de recuerdos. El calor del salón se volvió sofocante. Las luces brillantes del candelabro parecían quemar mi piel. El olor de las rosas blancas se mezcló con el perfume caro de las mujeres y se volvió nauseabundo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, un tambor sordo que marcaba cada segundo de esta tortura pública. Me quedé inmóvil. No dije una palabra. No levanté la voz. No hice una escena. Simplemente me quedé ahí, con mis manos arrugadas apretando el bolso negro que había elegido para combinar con mi vestido. El mismo vestido que había comprado con el dinero que había ahorrado durante meses, trabajando extra en la panadería, levantándome a las 4 de la madrugada, solo para verme bien en el día más importante de mi hijo. Tatiana continuó, su voz cada vez más fuerte, más segura de sí misma. Y no me malentiendan, aprecio que Carmen se preocupe por nosotros, pero hay límites. Una no puede vivir pensando en dinero todo el tiempo. La vida es para disfrutarla, para celebrarla. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a los invitados. Aunque supongo que a su edad, es difícil cambiar esas manías, ¿verdad? A su edad. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como una bofetada invisible. Algunos invitados rieron nerviosamente. Otros simplemente asintieron, como si estuvieran de acuerdo con que yo era una vieja maniática obsesionada con el dinero. Como si mis 68 años fueran sinónimo de tacañería y amargura. Pero mientras Tatiana seguía hablando, mientras los invitados seguían riéndose, mientras mi propio hijo permanecía en silencio como un cobarde, algo sucedió dentro de mí. Una calma extraña se apoderó de mi cuerpo. Una frialdad que no había sentido jamás. Como si una película de hielo hubiera cubierto mi alma, protegiéndome del dolor, preparándome para lo que tenía que hacer. Porque ellos no sabían. Ninguno de ellos sabía la verdad. No sabían que cada flor de esos arreglos costosos había sido pagada con mi dinero. No sabían que el banquete de 5 platos que todos estaban disfrutando había salido de mi cuenta bancaria. No sabían que la orquesta que tocaba música romántica, que el fotógrafo profesional que capturaba cada sonrisa, que el pastel de 3 pisos que esperaba en la mesa de honor, que las copas de cristal que sostenían en sus manos, que las servilletas de lino bordadas con las iniciales de los novios, todo, absolutamente todo, había sido financiado por esta mujer patética, que solo se preocupa por el dinero. Mientras Tatiana terminaba su discurso cruel entre aplausos y risas,
Yo sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Porque sabía algo que ella no sabía. En mi bolso no solo llevaba pañuelos y pastillas para el corazón. Llevaba el contrato firmado con Rodrigo Morales, el dueño del restaurante. El mismo contrato que me daba poder absoluto sobre cada detalle de esta celebración. Gracias, Tatiana, murmuré en voz baja, tan baja que solo ella pudo escucharme. Gracias por ayudarme a tomar la decisión más fácil de mi vida. Ella me miró confundida, su sonrisa vacilando por un segundo. Sus ojos perfectamente maquillados parpadearon con incertidumbre. Pero enseguida volvió a su actuación, volteándose hacia los invitados para recibir más felicitaciones. Lo que no sabía era que su humillación acababa de sellarse. En menos de una hora, cuando llegara el momento del banquete, todos en este salón entenderían quién realmente tenía el control. Y yo, Carmen Chávez, la mujer patética que se preocupa demasiado por el dinero, les iba a dar la lección más cara de sus vidas. Una lección que ni el dinero de papá de Tatiana podría pagar. La música siguió sonando. Los invitados siguieron bailando. Y yo seguí sonriendo, porque sabía que la verdadera celebración apenas estaba por comenzar. Todo comenzó hace 3 años, cuando Ernesto me trajo a casa por primera vez a esa mujer. Tatiana López llegó a mi pequeña sala con sus tacones altos, repiqueteando contra el piso de cerámica que yo misma había instalado con mis propias manos. Llevaba un vestido que costaba más que mi sueldo de 2 meses en la panadería, y un perfume tan caro que llenó toda la casa durante horas después de que se fue. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», había dicho Ernesto, con esa sonrisa nerviosa que conocía desde que era niño. Pero había algo diferente en sus ojos. Una distancia que no había estado ahí antes. Como si ya hubiera comenzado a avergonzarse de esta casa humilde, de estas paredes que habían sido testigo de todos sus logros, de todos sus primeros pasos, de todas las noches que me quedé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre. Tatiana me extendió la mano con esa sonrisa perfecta que después aprendí que era su arma más letal. «Señora Carmen, Ernesto me ha hablado mucho de usted». Pero sus ojos recorrían la sala como si estuviera haciendo un inventario de pobreza. Notó las cortinas que yo misma había cosido, el sofá viejo que había comprado de segunda mano cuando Ernesto tenía 10 años, la televisión pequeña que aún funcionaba perfectamente después de 15 años. Preparé café en mi mejor juego de tazas, las que guardaba para las ocasiones especiales. Las mismas que había heredado de mi madre, con pequeñas flores pintadas a mano que se habían desvanecido con los años, pero que seguían siendo hermosas para mí. Tatiana las sostuvo como si fueran de papel, con esa delicadeza exagerada que usan las personas cuando no quieren tocar algo que consideran inferior. «Su casa es muy acogedora», dijo, y esa palabra se sintió como una mentira dulce. Acogedora era el código para decir pequeña, vieja, pobre. Ernesto se removió incómodo en su silla, la misma silla donde solía sentarse a hacer la tarea mientras yo preparaba la cena después de trabajar 12 horas en la panadería. Durante esa primera visita, Tatiana me contó sobre su familia. Su padre tenía una cadena de farmacias en 3 ciudades diferentes. Su madre era decoradora de interiores y había estudiado en Europa. Ella misma había estudiado administración de empresas en una universidad privada que costaba lo que yo ganaba en 3 años. Hablaba de viajes a París, de restaurantes donde una cena costaba más que mi renta mensual, de un mundo que para mí era completamente desconocido. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Ernesto la miraba. Como si ella fuera un premio que había ganado, como si por primera vez en su vida hubiera conseguido algo realmente valioso. Y cuando me miraba a mí, había algo nuevo en sus ojos. Algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tensas. Tatiana siempre encontraba formas sutiles de señalar nuestras diferencias. «¡Ay, qué rico huele! ¿Es comida casera? Nosotros casi nunca cocinamos en casa, siempre estamos tan ocupados». O no sabía que aún existían casas con este tipo de decoración. Es como viajar al pasado, ¿verdad, amor? Ernesto comenzó a cambiar. El hijo que antes me contaba todo, que me pedía consejos sobre su trabajo en el banco, que venía a almorzar los domingos sin falta, se volvió distante. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes. Sus visitas más cortas. Y cuando venía, siempre parecía tener prisa por irse. Un día, hace 2 años, llegó solo a casa. Pensé que había terminado con Tatiana y que venía a buscar consuelo,
como cuando era adolescente y las chicas del colegio lo rechazaban. Pero no era eso. Había venido a pedirme dinero. Mamá, necesito tu ayuda, me dijo, sin mirarme a los ojos. Tatiana y yo queremos poner un negocio juntos. Una boutique de ropa importada. Pero necesitamos capital inicial. Su voz temblaba ligeramente, como si supiera que lo que estaba pidiendo era demasiado. Yo tenía ahorros. 50 años trabajando, ahorrando cada peso que podía, negándome pequeños lujos, comprando solo lo necesario. Había soñado con usar ese dinero para arreglar la casa, para tomarme unas vacaciones que nunca me había permitido, para tener seguridad en mi vejez. Pero cuando tu único hijo te pide ayuda, no hay dinero en el mundo que valga más que su felicidad. Le di todo lo que tenía. 60,000 pesos que representaban mi vida entera de sacrificios. Ernesto me abrazó con lágrimas en los ojos y me prometió que me lo devolvería con intereses en menos de un año. Eres la mejor madre del mundo, mamá. Te amo tanto. Pero ese dinero se convirtió en el primer eslabón de una cadena invisible que me ataba a su desprecio. Porque después de ese día, cada vez que yo mencionaba el préstamo, cada vez que preguntaba cómo iba el negocio, cada vez que sugería que tal vez era hora de hablar de los pagos, Ernesto se molestaba. Mamá, no puedes estar presionándome todo el tiempo. El negocio necesita tiempo para crecer. No puedes ser tan materialista. Y ahí estaba esa palabra otra vez. Materialista. Como si preocuparme por el dinero que había trabajado 50 años para ahorrar fuera algo sucio, algo de lo que avergonzarse. Tatiana se volvió más atrevida en sus comentarios. Carmen, entienda que los negocios no son como hornear pan. Son más complejos. Requieren paciencia y visión a largo plazo. Me hablaba como si fuera una niña ignorante que no entendía cómo funcionaba el mundo real. El negocio prosperó. Vi las fotos en las redes sociales de Ernesto. La boutique elegante, las clientas bien vestidas, las ganancias que parecían crecer cada mes. Pero mi dinero nunca regresó. Y cuando lo mencionaba, Ernesto siempre tenía una excusa nueva. Estamos reinvirtiendo todo para expandirnos. Mamá. Es normal en los negocios. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la panadería, levantándome a las 4 de la madrugada, amasando pan con estas manos que cada día dolían más. Seguía viviendo en la misma casa pequeña, usando la misma ropa vieja, negándome cualquier lujo porque había entregado mi seguridad financiera a un hijo que cada día me respetaba menos. Y entonces llegó el anuncio del compromiso. Ernesto y Tatiana iban a casarse, y querían una boda por todo lo alto. Algo que esté a la altura de nuestro nuevo estatus social, había dicho Tatiana, como si yo fuera demasiado tonta para entender lo que eso significaba. Pero lo que realmente me partió el corazón fue darme cuenta de que mi propio dinero había financiado el anillo de compromiso que Tatiana lucía orgullosamente. Un anillo que costaba más que mi casa. Un anillo comprado con mis ahorros de toda la vida, mientras yo seguía usando el mismo anillo de matrimonio gastado que mi esposo me había dado 30 años antes de morir. Ahí fue cuando entendí que para ellos, yo ya no era Carmen Chávez, la madre que había sacrificado todo por su hijo. Era solo Carmen, la vieja que se preocupa demasiado por el dinero. La mujer incómoda que recordaba favores pasados y que no entendía que las deudas entre familia no se cobran. Esa fue la noche que decidí que si querían una boda a la altura de su nuevo estatus social, yo les iba a dar exactamente eso. Pero bajo mis propias condiciones. La revelación llegó un martes por la mañana, mientras limpiaba la casa de Ernesto. Él me había pedido que fuera a hacer la limpieza porque su empleada doméstica había renunciado, y Tatiana estaba demasiado ocupada con los preparativos de la boda para ocuparse de esas cosas menores. Por supuesto, no me pagarían por el trabajo. Era un favor familiar, como siempre. Estaba aspirando debajo del escritorio de Ernesto cuando vi una carpeta que había caído detrás del mueble. Al levantarla, algunos papeles se dispersaron por el suelo. Mientras los recogía, mis ojos se posaron en números que me hicieron detener el corazón. Eran estados de cuenta bancarios, contratos, facturas. Todo el imperio financiero que mi hijo había construido con mi dinero estaba ahí, en blanco y negro. La boutique no solo había prosperado. Había generado ganancias por más de 200,000 pesos en el último año. 200,000 pesos.
Mientras yo seguía levantándome antes del amanecer para amasar pan por 500 pesos al día, mientras seguía usando zapatos con agujeros en las suelas porque no podía permitirme comprar otros nuevos, mi dinero había multiplicado por 4 su valor inicial. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los otros papeles. Recibos de restaurantes caros donde Ernesto y Tatiana cenaban cada fin de semana. Facturas de un spa donde Tatiana se hacía tratamientos de belleza que costaban más que mi salario mensual. El recibo de compra de un automóvil nuevo, un sedán plateado que había visto estacionado en su garaje, pero que pensé que habían comprado usado. Mis manos temblaron cuando encontré la factura del anillo de compromiso. No solo había costado más que mi casa, había costado el doble. Y debajo de esa factura, encontré algo que me desplomó por completo, un mensaje de texto impreso desde el teléfono de Ernesto. Era una conversación con Tatiana del día que le había entregado el dinero para el negocio. Tatiana había escrito: «¿Ya le sacaste la plata a tu mamá?». Y Ernesto había respondido: «Sí, ya está». Fue más fácil de lo que pensé. Solo tuve que llorar un poco y hablarle de nuestro futuro juntos. Tatiana había contestado: «Perfecto, amor. Tu mamá es tan ingenua. Mientras siga creyendo que algún día le vamos a devolver ese dinero, podemos hacer lo que queramos». El mensaje siguiente me destrozó el alma. «Por cierto, mi papá dice que cuando nos casemos, no quiere que tu mamá venga mucho a la casa nueva. Dice que no encaja con nuestro círculo social. Tendremos que ir limitando el contacto de a poco». Y Ernesto había respondido: «Tranquila, ya lo tengo planeado». Después de la boda nos mudamos al barrio nuevo y le decimos que queda muy lejos para visitarla seguido. Me senté en el piso de su oficina y lloré como no había llorado desde el día que murió mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida inevitable. Eran lágrimas de humillación, de traición, de una rabia tan profunda que me asustó a mí misma. Seguí leyendo. Había más mensajes, fechados apenas la semana anterior. Tatiana se quejaba de que yo había preguntado sobre el dinero del préstamo durante la cena de ensayo de la boda. «Tu mamá me tiene harta con su obsesión por la plata. ¿No puede entender que ya no somos los mismos de antes? Tenemos un estatus que mantener ahora». Ernesto había contestado: «Ya sé, mi amor. Pero después de la boda va a ser diferente. Ya no vamos a depender de ella para nada. Y si sigue jodiendo con lo del dinero, simplemente le decimos que se olvidó que nos lo había regalado, no prestado». ¿Qué va a hacer? ¿Demandarnos? Una vieja que trabaja en una panadería contra nosotros, que tenemos un negocio próspero. Nadie le va a creer. Tatiana había enviado emojis de risa y había agregado: «Eres genial, amor. Por eso te amo. Sabes cómo manejar estas situaciones familiares complicadas». Pero el último mensaje fue el que selló mi destino y el de ellos. Tatiana había escrito: «Por cierto, para la boda, ¿ya hablaste con el restaurante sobre el menú? Quiero que todo sea perfecto. Va a venir mucha gente importante y necesito que sepan que nosotros podemos pagar lo mejor de lo mejor». Ernesto había respondido: «Tranquila, ya está todo arreglado. Le dije a Rodrigo que queríamos el paquete premium completo. Va a salir caro, pero vale la pena. Después de todo, solo nos casamos una vez». «¿Y cómo vamos a pagarlo?», había preguntado Tatiana. «Porque yo no quiero que mis papás piensen que no podemos costear nuestra propia boda». La respuesta de Ernesto me heló la sangre: «Ya tengo todo calculado. Le voy a decir a mi mamá que queremos que ella pague el banquete como regalo de bodas. Le va a decir que sí porque es muy sentimental con estas cosas. Y después, cuando la gente pregunte quién pagó todo, simplemente decimos que fuimos nosotros. Total, ella nunca va a decir nada porque le da vergüenza admitir que no tiene dinero para algo así». Tatiana había respondido: «Eres un genio, mi amor. Tu mamá nunca va a sospechar nada. Y nosotros quedamos como los novios exitosos que pueden pagar una boda de lujo». Ahí estaba todo. Negro sobre blanco. La confirmación de que mi propio hijo me veía como una fuente de dinero fácil, como una vieja sentimental y estúpida que podía ser manipulada con unas pocas lágrimas y palabras dulces. Que había planeado usar mi dinero para impresionar a sus nuevos amigos ricos mientras me mantenía en las sombras, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que todo había sido calculado desde el principio. La relación, el préstamo,
incluso la forma en que me habían tratado durante estos años. Todo había sido parte de un plan para extraer de mí todo lo que pudieran antes de deshacerse de mí por completo. Fotografié cada documento con mi teléfono viejo, cada mensaje, cada factura, cada recibo. Mis dedos temblorosos tardaron más de 1 hora en capturar toda la evidencia, pero no iba a dejar ni un solo detalle al azar. Porque en ese momento, sentada en el piso de la oficina de mi hijo, rodeada de la evidencia de su traición, tomé la decisión más importante de mi vida. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente sucio. Si querían usar mi dinero para impresionar a sus amigos, yo me iba a asegurar de que esa impresión fuera inolvidable. Si querían avergonzarse de mí, yo les iba a dar motivos reales para sentir vergüenza. Guardé todos los papeles exactamente como los había encontrado. Limpié mis lágrimas, terminé la limpieza de la casa y me fui sin decir una palabra. Pero por primera vez en 3 años, tenía un propósito claro. Ya no era solo Carmen, la madre ingenua que se dejaba manipular. Ahora era Carmen Chávez, la mujer que iba a recuperar su dignidad, costara lo que costara. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina hasta que salió el sol, con una libreta vieja donde escribí cada detalle de lo que había descubierto. Cada mensaje, cada cifra, cada mentira. Pero más importante que eso, escribí lo que iba a hacer al respecto. Por primera vez en mi vida, no iba a ser la víctima silenciosa que acepta todo con resignación. A las 6 de la mañana, cuando normalmente me preparaba para ir a la panadería, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi jefe y le dije que estaba enferma. No era mentira. Estaba enferma de rabia, enferma de humillación, enferma de ser tratada como una idiota por las 2 personas que más amaba en el mundo. Me bañé, me puse mi mejor ropa y salí de casa con un propósito que no había sentido en años. Mi primera parada fue el banco. Necesitaba saber exactamente cuánto dinero me quedaba después de financiar los sueños de mi hijo. La respuesta me dolió, pero también me tranquilizó. Aún tenía suficiente para lo que tenía planeado hacer. Mi segunda parada fue la oficina de Rodrigo Morales, el dueño del restaurante donde se celebraría la boda. Rodrigo había sido cliente de la panadería durante años. Un hombre honesto que había empezado desde abajo, como yo. Cuando llegué a su oficina, me recibió con la sonrisa cálida de siempre. Doña Carmen, qué gusto verla. ¿Cómo puedo ayudarla? Sus ojos se llenaron de preocupación cuando vio mi expresión seria. Todo está bien. Rodrigo, vengo a hacer un trato contigo. Mi voz sonó diferente, más firme de lo que había sonado en años. Sé que Ernesto ya arregló contigo el banquete para su boda. Quiero saber exactamente cuánto va a costar todo. Rodrigo revisó sus papeles y me dio la cifra. 45,000 pesos por un banquete para 200 personas. Incluía entrada, plato principal, postre, bebidas y servicio. Era exactamente la cantidad que me quedaba en mi cuenta de ahorros después del préstamo a Ernesto. Quiero pagarlo yo, le dije sin dudar. Todo, pero con una condición muy específica. Rodrigo frunció el ceño, confundido. Una condición. Saqué de mi bolso una hoja de papel que había escrito esa madrugada. Quiero que el contrato esté a mi nombre. Que yo sea quien tenga control total sobre el evento. Si por alguna razón yo decido cancelar el banquete o hacer cambios, tú solo obedeces mis órdenes. Sin importar lo que digan Ernesto o Tatiana. Doña Carmen, eso es muy inusual. Normalmente el contrato está a nombre de los novios. Rodrigo, lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. ¿Confías en mí? Él asintió sin dudar. Por supuesto, Doña Carmen. Usted es una de las personas más honestas que conozco. Entonces necesito que confíes en mí una vez más. Te juro que al final del día, todo esto tendrá sentido. Y te prometo que no vas a perder dinero. Al contrario. Rodrigo estudió mi rostro durante un largo momento. Supongo que vio algo allí que lo convenció, porque asintió lentamente. Está bien. Haremos el contrato como usted dice. Pero van a necesitar una explicación cuando Ernesto y Tatiana pregunten por qué cambió el arreglo. Diles que yo insistí en pagar como regalo de bodas, pero que quería asegurarme de que todo saliera perfecto, así que pedí que el contrato estuviera a mi nombre. Les va a encantar la idea de que alguien más pague su boda.
Una sonrisa extraña cruzó el rostro de Rodrigo. Entiendo. ¿Y esa condición especial tiene que ver con darles una sorpresa a los novios? Algo así, respondí. Una sorpresa que nunca van a olvidar. Firmamos el contrato esa misma tarde. Pagué el depósito del 50% y acordé pagar el resto una semana antes de la boda. Rodrigo me dio una copia del contrato y un número de teléfono especial donde podía llamarlo directamente si necesitaba hacer algún cambio. Mi siguiente parada fue la casa de mi hermana Lourdes. Lourdes había sido testigo de todos mis sacrificios por Ernesto. Había visto cómo trabajaba dobles turnos para pagarle la universidad, cómo me negaba vacaciones para darle dinero extra, cómo poco a poco me había ido convirtiendo en una sombra de mí misma. «Carmen, tienes una cara que me asusta», me dijo cuando abrió la puerta. «¿Qué pasó?». Le conté todo. Los mensajes, los documentos, el plan de Ernesto y Tatiana para usarme y después deshacerse de mí. Lourdes escuchó en silencio, su rostro volviéndose más duro con cada detalle. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. «Después de todo lo que hiciste por él». «Lourdes, necesito tu ayuda», le dije. «El día de la boda, necesito que vengas como invitada normal. Pero quiero que traigas tu cámara de video y que grabes todo lo que pase. Especialmente cuando yo dé mi discurso». «¿Qué discurso?». «Carmen, me estás asustando». «El discurso donde le voy a agradecer a todos los invitados por venir a celebrar con nosotros esta hermosa ocasión, financiada completamente por mí». Los ojos de Lourdes se abrieron como platos. «Carmen, no me digas que. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace años. Voy a decir la verdad». Mi voz temblaba, pero no de miedo. Temblaba de una energía que no había sentido en décadas. «Y después voy a hacer algo que ellos nunca van a esperar». «¿Qué vas a hacer?». «Voy a donar todo el banquete a las personas sin hogar de la ciudad. Cada plato, cada copa de vino, cada bocado de pastel. Todo se lo vamos a dar a quienes realmente lo necesitan y lo van a agradecer». Lourdes se quedó callada durante un momento. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. «Carmen, eso es brillante. Van a quedar como los peores seres humanos del planeta». «Exacto. Y lo mejor de todo es que no van a poder decir nada. Porque técnicamente, estoy siendo la madre más generosa del mundo. Estoy enseñando valores de caridad y compasión en el día de su boda». Pasamos el resto de la tarde planeando cada detalle. Lourdes se encargaría de contactar al albergue para personas sin hogar y coordinar el transporte. Yo me encargaría de hablar con Rodrigo para organizar la logística. Y cuando llegara el momento, les daríamos a Ernesto y Tatiana exactamente lo que se merecían. Los días siguientes fueron los más intensos de mi vida. Actué como si nada hubiera pasado. Cuando Ernesto me llamó para contarme sobre el generoso arreglo que había hecho con el restaurante, donde yo pagaría el banquete como regalo de bodas, actué sorprendida y emocionada. «Ay, hijo, me da tanta alegría poder contribuir a tu día especial», le dije, mientras por dentro me hervía la sangre. «Quiero que todo sea perfecto para ti y para Tatiana». «Sabía que ibas a entender. Mamá, eres la mejor». Su voz sonaba tan falsa, tan calculada. Pero yo también podía actuar. Tatiana llamó un par de días después para agradecerme por mi generosidad. «Carmen, de verdad aprecio que quiera hacer esto por nosotros. Significa mucho que entienda lo importante que es esta celebración para nuestro futuro». «Por supuesto, mijita», le respondí con la voz más dulce que pude. «Solo quiero que tengan la boda que se merecen». Y era verdad. Les iba a dar exactamente la boda que se merecían. La semana antes de la boda, pagué el resto del dinero a Rodrigo. 45,000 pesos. Mis ahorros de toda la vida. Pero por primera vez, no me dolió gastar ese dinero. Porque sabía que iba a ser la mejor inversión que había hecho jamás. «¿Está segura de esto, doña Carmen?», me preguntó Rodrigo cuando le entregué el cheque final. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», le respondí. «Solo recuerda, cuando yo te dé la señal, tú sabes qué hacer». Rodrigo asintió. Había entendido perfectamente el plan. Faltaban 3 días para la boda, y Carmen Chávez, la mujer silenciosa que siempre se tragaba su dolor, estaba lista para rugir. Los 3 días antes de la boda fueron como vivir en 2 mundos diferentes. Por fuera,
Seguía siendo Carmen, la madre emocionada que no podía esperar a ver a su hijo casarse. Por dentro, era una estratega calculando cada movimiento con la precisión de un cirujano. El viernes por la mañana, 2 días antes de la ceremonia, recibí una llamada que no esperaba. Era Tatiana, y por primera vez en 3 años, su voz sonaba nerviosa. Carmen, necesito pedirle un favor. La palabra, favor, salió de su boca como si le costara trabajo pronunciarla. Resulta que tenemos un pequeño problema con el presupuesto de la boda. Me senté en mi cocina, sosteniendo el teléfono con manos firmes mientras mi corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de problema, mijita? Bueno, ya sabe que nosotros estamos pagando todo de nuestro bolsillo, mentía con una facilidad que me asombró. Pero resulta que el fotógrafo aumentó su precio a último minuto, y la florería también cobró unos extras que no esperábamos. Necesitamos como 5,000 pesos más. 5,000 pesos más. Por encima de los 45,000 que ya había pagado sin que ellos lo supieran. La audacia era impresionante. Ay, mijita, eso suena muy estresante, dije con mi mejor voz de madre preocupada. Por supuesto que puedo ayudarlos. Al final, solo quiero que todo salga perfecto para ustedes. El alivio en su voz fue palpable. Carmen, no sabe cuánto se lo agradecemos. De verdad. Después de la boda vamos a organizarnos para devolverle todo, se lo prometo. Otra mentira. Pero yo también estaba mintiendo ahora. No se preocupe por eso ahora, Tatiana. Lo importante es que tengan el día perfecto que se merecen. Después de colgar, no pude evitar reírme. Era una risa amarga, pero risa al fin. Tatiana acababa de pedirme dinero para pagar extras de una boda que yo ya había financiado completamente. Era como si el universo estuviera confirmando que había tomado la decisión correcta. Esa tarde fui al banco y retiré los 5,000 pesos en efectivo. Pero antes de ir a entregárselos a Tatiana, hice una parada en la notaría pública. Necesitaba que quedara constancia legal de cada peso que había dado para esta boda. El notario, don Tadeo Herrera, era un hombre mayor que conocía mi historia. Había manejado el testamento de mi esposo años atrás y sabía lo difícil que había sido para mí criar a Ernesto sola. Doña Carmen, ¿está segura de que quiere documentar estas transacciones?, me preguntó mientras preparaba los documentos. Es muy inusual que alguien notarice regalos familiares. Don Tadeo, quiero que quede absolutamente claro que yo pagué por esta boda. Cada centavo está documentado. El día de mañana, si alguien trata de decir que fue financiada por otras personas, quiero poder demostrar la verdad. Firmé 3 copias del documento que detallaba los 45,000 pesos del banquete más los 5,000 adicionales. Una copia para mí, una para el notario, y una que guardé en una caja fuerte del banco. 50,000 pesos. El precio de mi despertar. Cuando llegué a la casa de Ernesto y Tatiana para entregarles el dinero adicional, los encontré en medio de una discusión acalorada sobre la lista de invitados. No podemos sentarla en la mesa principal, estaba diciendo Tatiana. Mis tíos de Guadalajara van a estar ahí, y ellos están acostumbrados a un cierto nivel social. Pero es mi madre, Tatiana. No puedo ponerla en cualquier mesa. Ponla con tus tías y primos. En la mesa 5. Está lo suficientemente cerca para que no se sienta ofendida, pero lo suficientemente lejos para que no incomode a los invitados importantes. Toqué la puerta en ese momento, interrumpiendo su conversación. Tatiana abrió con una sonrisa radiante que contrastaba completamente con la frialdad que había escuchado en su voz segundos antes. Carmen, qué puntual. Pase, pase. Me condujo hasta la sala mientras Ernesto guardaba rápidamente los papeles de la lista de invitados. Les entregué el sobre con los 5,000 pesos y actué como la madre orgullosa que esperaban que fuera. Solo quiero que todo sea perfecto para ustedes, repetí, manteniendo la sonrisa mientras por dentro grababa cada detalle de esta farsa. Mamá, no sé cómo agradecerte, dijo Ernesto, abrazándome con una actuación que habría ganado un Oscar. Eres increíble. Sí, Carmen, agregó Tatiana. De verdad no sabemos qué habríamos hecho sin su apoyo. Mientras fingían gratitud, yo observaba los detalles de su casa. Los muebles nuevos comprados con las ganancias del negocio que había financiado. El televisor gigante montado en la pared. Las obras de arte caras que decoraban cada rincón. Todo pagado indirectamente con mis 50 años de trabajo y sacrificio.
Por cierto, dije como si acabara de recordarlo, ¿en qué mesa me van a sentar en la recepción? Ernesto y Tatiana intercambiaron una mirada rápida. Bueno, mamá, te pusimos en la mesa 5, con la tía Alicia y los primos. Va a ser muy divertido. La mesa 5. Exactamente donde Tatiana había sugerido ponerme para que no incomodara a los invitados importantes. Pero yo solo sonreí. Perfecto, hijo. Solo quiero estar donde ustedes crean que es mejor. Esa noche, en casa, revisé mi plan una vez más. Había contactado a 3 albergues para personas sin hogar en la ciudad. Lourdes había coordinado el transporte, 4 camionetas que llegarían al restaurante exactamente a las 8 de la noche, 1 hora después de que comenzara el banquete. Rodrigo tenía instrucciones precisas de seguir mis órdenes, sin importar las protestas de los novios. Pero la parte más importante del plan todavía me faltaba. Necesitaba el momento perfecto para hacer mi anuncio. Había estudiado el cronograma de la boda como si fuera un examen final. La ceremonia sería a las 5 de la tarde, seguida de un cóctel hasta las 7, y luego el banquete hasta las 11 de la noche. El momento perfecto sería durante los discursos, después de la cena principal, pero antes del postre. Cuando todos estuvieran satisfechos, relajados, y con suficiente vino en el sistema como para que sus reacciones fueran completamente auténticas. El sábado por la mañana, un día antes de la boda, hice mi última preparación. Me paré frente al espejo de mi habitación y ensayé mi discurso. Había escrito y reescrito las palabras durante días, hasta que cada frase sonara perfecta. Queridos invitados, practiqué con voz clara y firme. Quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial. Como madre del novio, me llena de orgullo poder celebrar el amor de Ernesto y Tatiana. Y me llena de alegría poder decirles que yo he tenido el honor de financiar completamente esta hermosa celebración. Pausa dramática. Respiración profunda. Cada plato que han disfrutado, cada copa de vino que han bebido, cada detalle de esta noche ha sido pagado con mis ahorros de toda la vida. Porque eso es lo que hacen las madres. Sacrifican todo por la felicidad de sus hijos. Otra pausa. Pero esta noche quiero enseñarles algo sobre el verdadero valor del dinero y la verdadera generosidad. Por eso he decidido donar todo el banquete restante a las personas sin hogar de nuestra ciudad, que en este momento están llegando para compartir con nosotros esta abundancia. Practiqué las palabras hasta que salieron naturalmente, sin vacilación, sin temblor en la voz. Porque sabía que tendría una sola oportunidad para decirlas, y tenían que ser perfectas. El domingo por la mañana, día de la boda, me desperté antes del amanecer. No por los nervios, sino por la anticipación. Después de 3 años de humillaciones, después de 50,000 pesos robados, después de meses de planear en silencio, había llegado el día de la verdad. Me bañé con calma, me puse el vestido verde esmeralda que había comprado especialmente para la ocasión, y me maquillé con el cuidado de una actriz preparándose para la actuación más importante de su vida. Porque eso era exactamente lo que iba a hacer. La actuación final de Carmen Chávez, la mujer silenciosa. Y el debut de Carmen Chávez, la mujer que había recuperado su voz. A las 2 de la tarde, 3 horas antes de la ceremonia, recibí un mensaje de texto de Rodrigo. Todo listo, doña Carmen. Las camionetas estarán en posición. Esperando su señal. Respondí con una sola palabra. Perfecto. Era hora de ir a una boda. Mi boda. Porque aunque Ernesto y Tatiana no lo sabían todavía, yo era la verdadera anfitriona de esta celebración. Y como buena anfitriona, me iba a asegurar de que todos mis invitados tuvieran una noche que jamás olvidarían. Llegué a la iglesia a las 4:30 de la tarde, media hora antes de la ceremonia. El sol de octubre creaba una luz dorada que hacía ver todo más hermoso, más cinematográfico. Era como si el mismo universo hubiera conspirado para que este día fuera perfecto para lo que estaba por suceder. La iglesia de San Francisco estaba decorada con arreglos florales blancos y dorados que habían costado más de lo que yo ganaba en un mes. Rosas, lirios, babisbrés, todo dispuesto con una elegancia que gritaba dinero por cada pétalo. Los invitados comenzaban a llegar en sus automóviles caros, las mujeres con vestidos de diseñador y los hombres en trajes que costaban más que mi renta de 6 meses. Me senté en la tercera fila del lado izquierdo, el lugar designado para la familia del novio. Pero no la familia importante, por supuesto. Esa estaba reservada para los nuevos suegros de Ernesto, la familia López,
que ocupaba la primera fila con una presencia que parecía gritar: «Nosotros pagamos todo esto». Observé a los invitados mientras entraban. Reconocí algunas caras: colegas del banco donde trabajaba Ernesto, amigos de la universidad, algunos clientes importantes de la boutique. Pero la mayoría eran desconocidos para mí. El nuevo círculo social de mi hijo, personas que probablemente ni sabían que él tenía una madre que trabajaba en una panadería. A las 5 en punto, comenzó la música. Ernesto entró del brazo del padre de Tatiana, un hombre corpulento con un traje que gritaba autoridad y dinero. Mi hijo se veía nervioso pero feliz, ajustándose constantemente la corbata y sonriendo a los invitados. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, me saludó con una sonrisa que parecía genuina. Por un momento, casi sentí una punzada de culpa. Casi. Luego entró Tatiana, y tuve que admitir que se veía espectacular. Su vestido era una obra de arte de encaje y pedrería que probablemente había costado más que mi casa. Caminaba con una gracia estudiada, saboreando cada segundo de atención, cada flash de las cámaras, cada murmullo de admiración de los invitados. La ceremonia fue hermosa. El padre García, que conocía a Ernesto desde niño, habló sobre el amor, el compromiso y la importancia de la familia. Cada palabra me dolía porque sabía que para mi hijo, la familia se había vuelto una carga de la que quería deshacerse lo antes posible. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, por un segundo loco consideré ponerme de pie y decir la verdad. Pero me contuve. Mi momento llegaría más tarde, cuando fuera mucho más efectivo. Ernesto y Tatiana se besaron como marido y mujer a las 6 de la tarde exactamente. Los aplausos llenaron la iglesia, las cámaras capturaron el momento, y yo aplaudí junto con todos los demás, manteniendo la sonrisa de madre orgullosa que había perfeccionado durante 3 años. La sesión de fotos después de la ceremonia fue un ejercicio de paciencia. Tatiana dirigía cada toma como si fuera una directora de cine, asegurándose de que cada ángulo fuera perfecto, de que su vestido cayera exactamente como ella quería, de que solo las personas correctas aparecieran en las fotos importantes. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, me llamaron para una sola foto con los novios. Una sola. Mientras que la familia de Tatiana tuvo sesiones completas con diferentes combinaciones y poses artísticas. «Sonríe, mamá», me dijo Ernesto mientras me tomaba del brazo. «Este es tu momento de brillar». Mi momento de brillar. Si él supiera lo cierto que era eso. A las 7 llegamos al restaurante La Hacienda de Rodrigo. El salón principal había sido transformado en un palacio dorado. Manteles de lino blanco, centros de mesa con velas y flores frescas, copas de cristal que brillaban bajo las luces del candelabro. Todo exactamente como Tatiana lo había soñado, y todo pagado con mi dinero. Los invitados comenzaron a llegar para el cóctel. Meseros en uniformes impecables servían champán francés y canapés que se veían como pequeñas obras de arte. Observé a Tatiana moverse entre los invitados como una reina recibiendo a sus súbditos, aceptando felicitaciones y cumplidos sobre su boda perfecta. «Todo se ve increíble», escuché que le decía una de sus amigas de la universidad. «Debió haber costado una fortuna». «Bueno», respondió Tatiana con esa sonrisa modesta que había perfeccionado, «queríamos que todo fuera especial. Ahorramos durante 2 años para poder tener la boda de nuestros sueños». Ahorraron durante 2 años. Con mi dinero. Ernesto estaba igualmente ocupado recibiendo felicitaciones de sus colegas del banco. «¿Qué clase tienen, Ernesto?», le decía a su jefe. «Se nota que saben cómo hacer las cosas bien». «Gracias, señor Morales», respondía mi hijo. «Tatiana y yo creemos que si vas a hacer algo, hay que hacerlo bien o no hacerlo». A las 8 comenzó oficialmente el banquete. Los invitados fueron dirigidos a sus mesas, y yo fui escoltada a la mesa 5, en la parte posterior del salón, junto a la tía Alicia y algunos primos lejanos que veía una vez al año en las reuniones familiares. «Carmen, qué hermosa se ve todo», me dijo la tía Alicia mientras nos sentábamos. Ernesto y Tatiana realmente se lucieron. «Sí», respondí, manteniendo mi sonrisa serena. «Realmente se lucieron». La mesa principal estaba en el centro del salón, elevada en una pequeña plataforma. Ernesto y Tatiana presidían como los reyes de su reino, rodeados por la familia López y los amigos más importantes. Desde mi mesa en la periferia, podía verlos perfectamente, pero ellos raramente miraban hacia donde estaba yo. El primer plato llegó a las 8:30,
un carpaccio de salmón con alcaparras y aceite de trufa. Los invitados elogiaron la presentación y el sabor. Era, sin duda, comida de restaurante de lujo. Comida que yo había pagado, pero que nunca habría podido permitirme disfrutar en circunstancias normales. Durante la cena, observé todo con la atención de un detective. Cada detalle estaba exactamente como Tatiana lo había planeado. Las copas siempre llenas, los meseros atentos a cada necesidad, la música de fondo en el volumen perfecto para permitir conversaciones íntimas sin interferir con la elegancia del ambiente. A las 9 llegó el plato principal, filete de res con reducción de vino tinto y verduras de temporada. Los invitados estaban claramente impresionados. Escuchaba fragmentos de conversaciones desde mi mesa. La carne está perfecta, el servicio es impecable, esta es la mejor boda a la que he asistido. Tatiana irradiaba satisfacción desde la mesa principal. Cada cumplido sobre la comida, cada elogio sobre la organización, cada comentario positivo sobre la elegancia del evento la hacía brillar más. Estaba viviendo su momento de gloria, siendo el centro de atención, demostrando a todos que ella y Ernesto habían llegado socialmente. A las 9:30, Rodrigo se acercó discretamente a mi mesa. «Doña Carmen», murmuró inclinándose hacia mí. «Todo va según el plan». Miré mi reloj. Faltaba media hora para el momento que había estado esperando durante meses. «Todo perfecto, Rodrigo. Recuerda, cuando yo me ponga de pie y alce mi copa, esa es la señal». Rodrigo asintió y se alejó. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de nervios. Era anticipación pura. Como un atleta esperando el disparo de largada en la carrera más importante de su vida. A las 10:05, el maestro de ceremonias, un amigo de Tatiana con voz de locutor profesional, tomó el micrófono. «Damas y caballeros, ha llegado el momento de los brindis. Comenzaremos con unas palabras del padre de la novia, don Fabiano López». El padre de Tatiana habló sobre el orgullo de ver a su hija casarse con un hombre tan exitoso como Ernesto. Habló sobre el futuro próspero que les esperaba, sobre los valores familiares y sobre cómo esta boda representaba la unión de dos familias que compartían los mismos ideales. Luego habló el padrino, un compañero de universidad de Ernesto. Contó anécdotas divertidas, habló sobre la amistad, sobre cómo Ernesto había encontrado en Tatiana a la mujer perfecta para compartir su vida de éxito. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, queremos invitar a la madre del novio, doña Carmen Chávez, para que nos comparta unas palabras. Este era el momento. Me puse de pie lentamente, sintiendo como todas las miradas del salón se posaban en mí. Caminé hacia el micrófono con pasos firmes, mi vestido moviéndose con elegancia, mi bolso negro colgando de mi brazo derecho. Cuando tomé el micrófono, el salón quedó en completo silencio. 200 personas esperando escuchar las palabras emotivas de la madre orgullosa. Ernesto me sonreía desde la mesa principal, Tatiana mantenía su sonrisa perfecta, y todos los invitados me miraban con esa mezcla de educación y ligero aburrimiento que se reserva para los discursos familiares. Pero lo que no sabían era que en 30 segundos, esa expresión de aburrimiento iba a cambiar para siempre. Alcé mi copa de vino con mano firme y miré directamente a los 200 invitados que esperaban mis palabras. El silencio en el salón era tan completo que podía escuchar el tintineo suave de las copas de cristal cuando algunos invitados las dejaban sobre las mesas. Queridos invitados, comencé con voz clara y serena, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para celebrar el amor de Ernesto y Tatiana. Los rostros en el salón mostraban la atención educada que se esperaba. Sonrisas corteses, algunos asentimientos, la expectativa de un discurso maternal emotivo y breve. Como madre del novio, me llena de orgullo ver a mi hijo comenzar esta nueva etapa de su vida. Hice una pausa, mirando directamente a Ernesto, que me sonreía con esa expresión de hijo agradecido que había perfeccionado para las ocasiones públicas. Y me llena de alegría poder decirles que yo he tenido el honor de financiar completamente esta hermosa celebración. Los primeros murmullos comenzaron inmediatamente. Algunas sonrisas vacilaron. Los invitados intercambiaron miradas confusas. Ernesto y Tatiana se quedaron inmóviles, sus sonrisas congelándose como máscaras de cera. Cada plato que han disfrutado esta noche, continué, mi voz ganando fuerza, cada copa de vino que han bebido, cada flor que han admirado, cada detalle de esta elegante celebración ha sido pagado con mis ahorros de toda la vida. 50,000 pesos exactos. El silencio ahora era diferente. Era el silencio del shock,
de la confusión, de 200 mentes tratando de procesar información que no esperaban escuchar. Tatiana había perdido completamente el color del rostro. Ernesto se había puesto de pie a medias, como si quisiera interrumpirme, pero no supiera cómo hacerlo sin crear una escena aún mayor. Porque eso es lo que hacen las madres, continué, manteniendo el tono sereno pero permitiendo que una nota de amargura se filtrara en mis palabras. Sacrificamos todo por la felicidad de nuestros hijos. Trabajamos doble turno, nos negamos vacaciones, usamos zapatos rotos, para que ellos puedan tenerlo mejor. Los murmullos se intensificaron. Podía ver a los invitados procesando las implicaciones de mis palabras. Si yo había pagado todo, ¿por qué Tatiana había estado toda la noche recibiendo felicitaciones por su boda perfecta? ¿Por qué Ernesto había estado aceptando cumplidos sobre su capacidad de hacer las cosas bien? Pero esta noche mi voz se elevó ligeramente. Quiero enseñarles algo sobre el verdadero valor del dinero y la verdadera generosidad. En ese momento hice la señal que Rodrigo había estado esperando. Alcé mi copa un poco más alto y la mantuve así durante 3 segundos. Desde la entrada del salón, pude ver a Rodrigo hablar discretamente por su radio. Por eso he decidido hacer algo que estoy segura mi hijo y mi nuera van a apreciar profundamente, continué, mientras las primeras figuras comenzaban a aparecer en las puertas del salón. He decidido donar todo el banquete restante a las personas sin hogar de nuestra ciudad. Las puertas del salón se abrieron y comenzaron a entrar hombres, mujeres y niños que claramente no pertenecían al mundo elegante de esta celebración. Ropa gastada pero limpia, rostros demacrados pero llenos de esperanza, manos callosas que se movían nerviosamente ante la opulencia que los rodeaba. El efecto fue inmediato y devastador. Algunos invitados se pusieron de pie, confundidos. Otros permanecieron sentados, con la boca abierta. Las mujeres elegantes en sus vestidos de diseñador miraban con horror y fascinación mientras docenas de personas sin hogar comenzaban a llenar el espacio del salón. Estas personas, mi voz ahora dominaba completamente el ambiente, van a compartir con nosotros la abundancia de esta noche. Porque ellos sí saben el verdadero valor de una comida caliente, de un plato servido con amor, de la generosidad genuina. Tatiana finalmente encontró su voz. Carmen, ¿qué está haciendo? Su grito atravesó el salón, pero ya era demasiado tarde. Los meseros, siguiendo las instrucciones que Rodrigo les había dado previamente, comenzaban a servir los platos restantes a los nuevos invitados. Estoy enseñando valores, respondí tranquilamente, sin soltar el micrófono. Algo que aparentemente olvidé hacer cuando criaba a mi hijo. Ernesto finalmente se puso completamente de pie. Mamá, para. Por favor. Estás arruinando nuestra boda. Arruinando. Mi voz se volvió más fuerte, más clara. Hijo, estoy mejorando tu boda. Estoy llenándola del tipo de generosidad y compasión que deberían caracterizar el comienzo de un matrimonio. Los invitados de la alta sociedad comenzaron a moverse incómodamente. Algunos se levantaron de sus mesas, murmurando entre ellos. Otros permanecieron sentados, fascinados por el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Era como un accidente automovilístico, horrible pero imposible de no mirar. Una mujer mayor con un chal raído se acercó a la mesa principal y le dijo a Tatiana: Dios la bendiga, señorita, por compartir su comida con nosotros. Tatiana la miró con una expresión de horror absoluto, incapaz de formular una respuesta. Los padres de Tatiana se habían puesto de pie en la mesa principal. Don Fabiano tenía el rostro rojo de indignación. «Esto es inaceptable», gritó. «Rodrigo, saque a esta gente inmediatamente». Pero Rodrigo no se movió. En cambio, se acercó a la mesa principal con una sonrisa serena. «Lo siento, don Fabiano, pero el contrato está a nombre de doña Carmen. Ella tiene autoridad completa sobre el evento». «¿Qué contrato?». Tatiana había encontrado su voz otra vez, pero ahora sonaba histérica. «Ernesto y yo contratamos este lugar». «No», intervine, mi voz cortando a través del caos como un láser. «Ustedes contrataron el lugar. Yo lo pagué. Completamente. Y según el contrato que firmé, yo tengo control absoluto sobre cómo se desarrolla esta celebración». Saqué de mi bolso una copia del contrato y la sostuve en alto para que todos pudieran verla. 50,000 pesos, pagados en su totalidad por Carmen Chávez.
con la condición expresa de que yo podía hacer cambios según considerara apropiado. La cara de Ernesto pasó por una serie de emociones: confusión, comprensión, horror, y finalmente, una rabia que no había visto en él desde que era adolescente. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto?» ¿Hacerles qué? Mi voz ahora tenía el filo que había estado reprimiendo durante 3 años. ¿Darles la boda que ustedes querían? ¿Pagar cada centavo de una celebración que ustedes han estado presumiendo como si la hubieran financiado ustedes mismos? Los murmullos en el salón se intensificaron. Los invitados comenzaban a entender la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo. No era solo una loca donando comida a los pobres. Era una madre exponiendo la mentira sobre la que se había construido toda esta celebración. Durante toda la noche continué, mi voz ahora resonando por todo el salón. Ustedes han estado recibiendo felicitaciones por su capacidad de hacer las cosas bien. Por poder costear una boda tan elegante. Por ser tan exitosos e independientes. Hice una pausa dramática, dejando que las palabras se asentaran. Pero la verdad es que todo esto ha sido pagado por una mujer de 68 años que trabaja en una panadería, se levanta a las 4 de la mañana, y que durante los últimos 3 años ha financiado no solo esta boda, sino también el negocio que les ha dado su nuevo estatus social. El salón estaba ahora dividido entre el caos de los invitados ricos, tratando de procesar la situación, y la calma de las personas sin hogar que simplemente estaban agradecidas por una comida caliente. Era una imagen que ninguna cámara podría haber capturado mejor. 2 mundos colisionando en una sola habitación. Tatiana finalmente explotó. «Eres una vieja loca. Estás arruinando el día más importante de mi vida». Y ahí fue cuando sonreí. Una sonrisa real, genuina, llena de una satisfacción que no había sentido en años. «No, mijita», dije con una calma que contrastaba completamente con su histeria. «Estoy salvando el día más importante de tu vida. Porque por primera vez, está lleno de honestidad». El salón estaba ahora en caos completo, y yo tenía exactamente donde los quería. Era hora del golpe final. El caos en el salón había alcanzado su punto máximo cuando levanté mi mano libre, pidiendo silencio. Sorprendentemente, la autoridad en mi gesto fue suficiente para que las voces se apagaran gradualmente. Incluso en medio del desastre que había creado, había algo en mi presencia que comandaba respeto. «Aún no he terminado», dije con una voz que cortó el aire como una espada. «Porque quiero que todos ustedes, especialmente mis queridos invitados de la alta sociedad, entiendan exactamente qué tipo de personas están celebrando esta noche». Saqué de mi bolso el teléfono donde había fotografiado todos los documentos que encontré en la oficina de Ernesto. Con manos firmes, comencé a leer en voz alta. Mensaje de texto del día que entregué mis ahorros para su negocio. Tatiana escribió: «¿Ya le sacaste la plata a tu mamá?» Y mi hijo respondió: «Sí, ya está». Fue más fácil de lo que pensé. Solo tuve que llorar un poco y hablarle de nuestro futuro juntos. Un silencio mortal se apoderó del salón. Los invitados que habían estado murmurando entre ellos ahora prestaban atención completa. Ernesto había perdido todo el color del rostro, y Tatiana parecía estar a punto de desmayarse. «Pero espera, hay más», continué, disfrutando cada segundo de su humillación. Tatiana respondió: «Perfecto, amor. Tu mamá es tan ingenua. Mientras siga creyendo que algún día le vamos a devolver ese dinero, podemos hacer lo que queramos». Los murmullos indignados comenzaron entre los invitados. Incluso las personas sin hogar, que estaban disfrutando silenciosamente de la comida, miraban a los novios con expresiones de disgusto. «¿Quieren saber qué más planeaban para mí?» Mi voz se elevó otra vez. Tatiana escribió: «Mi papá dice que cuando nos casemos, no quiere que tu mamá venga mucho a la casa nueva. Dice que no encaja con nuestro círculo social». Y mi hijo, mi propio hijo, respondió: «Tranquila, ya lo tengo planeado. Después de la boda nos mudamos al barrio nuevo y le decimos que queda muy lejos para visitarla seguido». Don Fabiano López, el padre de Tatiana, que había estado indignado por la presencia de las personas sin hogar, ahora miraba a su hija con una expresión de horror creciente. Algunos de los invitados más elegantes comenzaron a alejarse de la mesa principal, como si la traición fuera contagiosa. «Pero lo mejor», continué, sintiendo una euforia que no había experimentado jamás, «es lo que dijeron sobre esta misma boda». Tatiana preguntó:
¿Y cómo vamos a pagar el banquete? Y Ernesto respondió: ya tengo todo calculado. Le voy a decir a mi mamá que queremos que ella pague como regalo de bodas. Le va a decir que sí porque es muy sentimental con estas cosas. Y después, cuando la gente pregunte quién pagó todo, simplemente decimos que fuimos nosotros. El efecto fue inmediato. Varios invitados se pusieron de pie abruptamente, sus rostros mostrando disgusto e indignación. La elegante señora Estefania Morales, una de las clientas más importantes de la boutique, miró a Tatiana con desprecio absoluto. ¿Esto es verdad?, le preguntó directamente. ¿Realmente planearon usar y abandonar a su propia madre? Tatiana tartamudeó, tratando de formar palabras que nunca llegaron. Ernesto intentó intervenir. Señora Estefania, esos mensajes están sacados de contexto. Contexto. La voz de don Rodrigo Herrera, uno de los banqueros más respetados de la ciudad, se alzó desde una de las mesas principales. ¿Qué contexto puede justificar esto? Aproveché el momento perfecto para continuar con mi revelación final. Queridos invitados, quiero mostrarles algo más. Saqué de mi bolso los documentos notariados que había preparado días antes. Estos son los documentos que comprueban cada peso que he invertido en la vida de mi hijo durante los últimos 3 años. Comencé a leer las cifras con voz clara: 60,000 pesos para el capital inicial de su negocio, nunca devueltos. 8,000 pesos en préstamos, para gastos del negocio durante el primer año, nunca devueltos. 5,000 pesos la semana pasada para extras de la boda, y 50,000 pesos para esta celebración completa. Los números cayeron como bombas en el silencio del salón. En total, 123,000 pesos. El equivalente a 4 años de mi salario trabajando en la panadería. La tía Alicia, que había estado sentada en mi mesa original, se puso de pie con lágrimas en los ojos. Carmen, hijo, no sabíamos. Nunca nos dijeron que tú habías pagado todo esto. Por supuesto que no sabían, respondí. Porque la versión oficial era que Ernesto y Tatiana eran tan exitosos e independientes que podían costear todo esto por sí mismos. Tatiana finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue puro veneno. Usted está loca. Está arruinando nuestras vidas por despecho. Y ahí fue cuando perdí la compostura serena que había mantenido durante todo el discurso. Mi voz se volvió acerada, cargada de 3 años de dolor reprimido. ¿Despecho?, grité, y mi voz resonó por todo el salón. Yo les di todo, todo lo que tenía. Trabajé hasta que me dolían los huesos para financiar sus sueños. Y ustedes me llamaban patética por preocuparme por el dinero. Me dirigí directamente a Ernesto, mis ojos clavándose en los suyos. Te crié sola desde que tenías 8 años. Trabajé 2 empleos para pagarte la universidad. Me negué vacaciones, ropa nueva, cualquier lujo, para que tú pudieras tenerlo mejor. Y cuando conociste a esta mujer, señalé a Tatiana, decidiste que yo era una vergüenza de la que había que deshacerse. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunos invitados. Incluso las personas sin hogar habían dejado de comer, absortos en el drama que se desarrollaba ante ellos. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Mi voz ahora tenía un tono de profunda tristeza que contrastaba con la rabia anterior. No es el dinero. No son las mentiras. Es que ustedes nunca entendieron que yo habría dado todo esto y más, libremente, con amor, si simplemente me hubieran tratado con respeto. Rodrigo se acercó a mí en ese momento, cargando una caja grande. Doña Carmen, llegó lo que pidió. Abrí la caja y saqué cientos de papeles. Eran copias de todos los recibos, todos los contratos, todos los documentos bancarios que probaban cada transacción que había hecho para sostener la vida de lujo de Ernesto y Tatiana. Estos documentos, anuncié al salón, van a ser entregados a cada invitado presente esta noche, para que cuando salgan de aquí y la gente les pregunte sobre la hermosa boda de Ernesto y Tatiana Chávez, tengan toda la información necesaria para contar la historia completa. El horror en los rostros de los novios era absoluto. Su reputación social, tan cuidadosamente construida, se estaba desmoronando en tiempo real ante los ojos de las personas cuya opinión más les importaba. Y hay una cosa más, dije, sonriendo con una satisfacción que rayaba en lo cruel. Mañana por la mañana, estos mismos documentos van a ser entregados al contador del banco donde trabajas, Ernesto.
y al gerente de la boutique donde trabajan ambos. Porque creo que sus socios comerciales tienen derecho a saber qué tipo de personas son realmente. Ernesto se tambaleó como si lo hubiera golpeado físicamente. Mamá, nos vas a arruinar. No, hijo, respondí con una calma final. Ustedes ya se arruinaron solos. Yo solo estoy asegurándome de que todo el mundo lo sepa. El salón estaba ahora en silencio absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de Tatiana y el sonido de las personas sin hogar disfrutando tranquilamente de la mejor comida que habían probado en meses. Era hora del acto final. Era hora de mi liberación. Me dirigí una última vez hacia la mesa principal, donde Ernesto y Tatiana permanecían inmóviles como estatuas de sal. El salón entero me observaba, 200 personas siendo testigos del momento más poderoso de mis 68 años de vida. Ernesto, dije, mi voz ahora suave pero implacable, durante 3 años me hiciste creer que era una carga, que mi preocupación por el dinero era patética, que mi amor de madre era una molestia de la que tenías que deshacerte. Me acerqué lo suficiente para que solo él pudiera escuchar mis siguientes palabras, pero resulta que mi dinero no era tan patético cuando lo necesitabas, ¿verdad? Ernesto tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de arrepentimiento. Eran de rabia y humillación. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar en privado. Hablar en privado. Mi risa resonó por todo el salón. ¿Como cuando hablaste en privado con Tatiana sobre cómo manipularme para sacarme el dinero? ¿Como cuando hablaron en privado sobre cómo deshacerse de mí después de la boda? Me volví hacia los invitados, muchos de los cuales habían sacado sus teléfonos y estaban grabando cada segundo de esta confrontación. Perfecto. Quería que todo quedara documentado. Queridos invitados, anuncié, quiero que sean testigos de algo histórico. Van a presenciar el momento exacto en que una mujer de 68 años recupera su dignidad y su voz después de años de silencio. Caminé hacia donde estaba el pastel de bodas, una torre de 3 pisos decorada con flores de azúcar que había costado más de 3,000 pesos. Lo observé durante un momento, admirando su belleza, sabiendo que también había sido pagado con mi dinero. Este pastel, dije en voz alta, como todo lo demás en esta celebración, fue financiado por mis ahorros de toda la vida. Pero ¿saben qué? Hay personas aquí que lo van a apreciar mucho más que quienes originalmente iban a cortarlo. Con mis propias manos, comencé a cortar porciones del pastel y a entregarlas directamente a las personas sin hogar que estaban sentadas en las mesas. Sus rostros se iluminaron con una gratitud genuina que contrastaba brutalmente con la expresión amarga de los novios. Doña Carmen, me dijo una mujer mayor con el rostro marcado por años de dificultades, que Dios la bendiga por su generosidad. Este es el pastel más hermoso que he visto en mi vida. Para mí es un honor compartirlo contigo, le respondí, y era absolutamente cierto. En ese momento, sentí más satisfacción que en todos los cumpleaños y celebraciones familiares de los últimos 3 años juntos. Tatiana finalmente explotó completamente. Esto es demencial. Papá, haz algo. No puedes permitir que esta vieja loca destruya mi boda. Don Fabiano López se acercó a su hija, pero para sorpresa de todos, incluida Tatiana, su expresión era de profunda decepción. Hija, después de escuchar todo esto, creo que la única persona demente aquí eres tú. Y tú también, Ernesto. Se dirigió hacia mí con una expresión que mezclaba respeto y disculpa. Señora Carmen, en nombre de mi familia, le pido perdón por el comportamiento de mi hija. Lo que han hecho con usted es imperdonable. Gracias, don Fabiano, respondí con dignidad. Pero no necesito disculpas de la familia López. Solo necesitaba que la verdad saliera a la luz. En ese momento, varios de los invitados más prominentes comenzaron a acercarse a mí. La señora Estefania Morales fue la primera. Doña Carmen, quiero que sepa que después de esto, ni mi familia ni yo volveremos a hacer negocios con la boutique de estos dos. Lo que le han hecho es repugnante. Uno tras otro, los invitados más importantes comenzaron a expresar su solidaridad conmigo y su disgusto hacia Ernesto y Tatiana. Era como ver un castillo de naipes desmoronarse en cámara lenta. Todo el prestigio social que habían construido con mi dinero se evaporaba ante mis ojos. Rodrigo se acercó a mí con una sonrisa que no había visto en él antes. Doña Carmen, quiero decirle que en mis 20 años manejando eventos, nunca había visto algo tan justo como lo que acaba de hacer. Gracias, Rodrigo.
Y quiero pagarle un bono adicional por su cooperación. Se lo merece. No hace falta, doña Carmen. Ha sido un honor ser parte de esto. Me dirigí hacia la salida del salón, pero antes de irme, tenía una última cosa que decir. Me volví hacia Ernesto y Tatiana, que permanecían junto a la mesa principal como náufragos aferrados a los restos de un barco hundido. Hijos, dije, usando esa palabra con toda la ironía que pude, les deseo una vida muy feliz juntos. Espero que el dinero que robaron les alcance para mantener el estilo de vida al que se acostumbraron, porque de mi cuenta bancaria no van a ver ni un peso más. Ernesto finalmente encontró su voz. Mamá, por favor. Eres mi madre. No puedes abandonarme así. Abandonarte. Mi voz se elevó una última vez. Hijo, tú me abandonaste a mí hace 3 años. Yo solo estoy tomando nota oficial de eso. Saqué de mi bolso un sobre que había preparado esa mañana. Dentro estaba una carta manuscrita que había escrito y reescrito durante días hasta que cada palabra fuera perfecta. Esta carta, anuncié, es mi renuncia oficial como tu madre financiera, tu salvavidas económico y tu víctima silenciosa. Desde este momento, Carmen Chávez ya no existe para sostener tus mentiras. Le entregué el sobre a Ernesto, pero él no lo tomó. Sus manos temblaban demasiado. El sobre cayó al suelo, y nadie se molestó en recogerlo. Y Tatiana, me dirigí a mi nuera por última vez. Gracias por ayudarme a ver quién era realmente mi hijo. Sin tu influencia, tal vez habría seguido siendo ciega a su verdadera naturaleza durante años más. Tatiana no respondió. Estaba sollozando de una manera que no tenía nada que ver con la tristeza y todo que ver con la rabia de haber sido expuesta públicamente. Comencé a caminar hacia la salida, pero los aplausos me detuvieron. Primero fue una persona sin hogar, luego otra, y después varios de los invitados originales. En cuestión de segundos, todo el salón estaba aplaudiendo. No era el aplauso educado de una celebración social. Era el aplauso del reconocimiento, de la justicia, de la admiración por alguien que finalmente había encontrado su voz. En la puerta del salón me esperaba Lourdes, mi hermana, con lágrimas de orgullo en los ojos y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Carmen, me dijo abrazándome, nunca te había visto tan hermosa como esta noche. Lourdes, le respondí, sintiendo un peso que no sabía que llevaba a disolverse de mis hombros. Por primera vez en 3 años, me siento hermosa. Salimos juntas del restaurante La Hacienda, dejando atrás el caos, las lágrimas y los restos de una relación que había muerto mucho antes de esta noche. El aire nocturno se sentía fresco en mi cara, lleno de posibilidades que no había considerado en años. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó Lourdes mientras caminábamos hacia su auto. Me detuve y miré hacia el cielo estrellado de octubre. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. No tenía hijos que financiar, no tenía mentiras que mantener, no tenía un rol que interpretar. Ahora, dije con una sonrisa que se sentía extraña pero maravillosa en mi rostro, voy a vivir para Carmen Chávez. Voy a tomar esas vacaciones que nunca me permití. Voy a comprar zapatos nuevos. Voy a comer en restaurantes sin preocuparme por el precio. Voy a ser la mujer que siempre fui, antes de convertirme en la madre que todos esperaban que fuera. Lourdes me abrazó más fuerte. Te lo mereces, hermana. Te mereces todo eso y más. Mientras nos alejábamos en el auto, pude ver por el espejo retrovisor las luces del restaurante La Hacienda. Adentro, las personas sin hogar seguían disfrutando de la mejor comida de sus vidas, mientras Ernesto y Tatiana enfrentaban las consecuencias de años de manipulación y mentiras. Pero yo ya no estaba pensando en ellos. Por primera vez en 68 años, estaba pensando solo en mí, en Carmen Chávez, la mujer que había recuperado su voz, su dignidad y su derecho a ser respetada. Mi nombre ya no era el de una madre sacrificada y silenciosa. Mi historia apenas empezaba. Y mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana del auto, sonreí sabiendo que el resto de mi vida iba a ser exactamente como yo quisiera que fuera. Sin disculpas, sin sacrificios no reconocidos, y definitivamente sin hijos ingratos que confundieran mi amor con debilidad. La boda había terminado. Pero la vida de